cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba a Moisés. Escuche eso, note, Jehová hablaba con Moisés en el tabernáculo, gloria a Dios. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés. Escuche eso. ¿Cómo hablaba Jehová a Moisés? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia, diga, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le respondió, escuche lo que le respondió Moisés al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, en esta noche yo quiero compartir, amén, esta porción de la palabra bajo el tema guiados por su presencia. Amén, guiados por su presencia. Señor Jesucristo, Señor Jesús, hemos tenido un día quizás ajetreado, Señor. Tal vez muchos de los que estamos aquí hemos, aleluya, pasado por algunas circunstancias estas semanas, algunos difíciles, algunos de cansancio, algunos han, aleluya, enfrentado situaciones de salud, quebrantos, Señor Jesús. Pero en esta hora, oh Dios, su palabra nos dice que debemos venir a usted, Señor, todos los que estamos trabajados, todos los que estamos cargados, Señor Jesucristo. Y en esta hora, oh Dios, queremos pedirle una unción fresca, Señor, de su palabra, que descienda su Espíritu Santo, Señor, y que podamos ser edificados por medio de su Espíritu Santo y su preciosa palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Pueden sentarse, hermanos. La palabra del Señor en esta hora: guiados por su presencia. ¿Cuántos aquí necesitan o quieren ser guiados por la presencia del Señor? Yo creo que es algo sumamente importante, hermanos, en la vida de un hijo, de una hija de Dios, ser guiados por la presencia del Señor. Si nosotros, hermanos, no somos guiados por la presencia del Señor, seríamos semejante a un vaso sin ningún tipo de sustancia por dentro. Seríamos semejante a alguien, hermanos, que quiere tomar un trago de agua en un frasco que no tiene absolutamente nada, está seco. Cuando nosotros servimos al Señor, hermanos, en las cosas que nosotros hacemos, si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo es lo que nos ayuda a nosotros a poder movernos, no emocionalmente, no mentalmente, sino espiritualmente.
El Espíritu Santo, hermanos, en sí pareciera como que fuese el combustible que necesita un automóvil. Cuando un automóvil no tiene, aleluya, el combustible necesario para moverse, no va a poder llegar al lugar donde tiene que llegar. Si no hay combustible, hermanos, si no hay Espíritu Santo, aunque nosotros querramos servirle, aleluya, el Espíritu Santo es lo que al final nos va a dar el fundamento, nos va a dar el compromiso, nos va a dar la responsabilidad de nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer en medio de nuestra vida, en medio de la iglesia, en medio de nuestro ministerio, dentro de lo que estamos haciendo para el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, es algo necesario. El Espíritu Santo, hermano, es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida. No solamente para hablar en lenguas, sino también lo necesitamos para poder vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no pudiéramos hacer mayor cosa en medio de nuestro entorno, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra familia, aún inclusive en medio de nuestros trabajos, nuestras obligaciones personales, nuestras obligaciones diarias. El Espíritu Santo, hermano, es algo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos creen que necesitamos el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que necesitamos la presencia de Dios? No solamente, amén, para recibirlo por primera vez. Hay muchas personas, hermanos, que nos conformamos, aleluya, solamente con tener el Espíritu Santo para hablar en lenguas una sola vez. Y después pasa un tiempo y nos olvidamos, hermanos, de que, aleluya, no solamente es para hablar en lenguas. El Espíritu Santo, hermanos, es la señal inamovible, visible, hermanos, que nos ayuda a entender, hermanos, las cosas sobrenaturales que vienen del cielo, que vienen de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es algo necesario, es algo importante, no es cualquier cosa, no es cualquier objeto, no es cualquier mecanismo, no es cualquier palabra o letra, no, hermanos. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, es algo que es real en nuestra vida, es algo que tiene que ser real en nuestro entorno, es algo que tiene que ser real en todo lo que nosotros hacemos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, es como si la presencia de Dios no estuviera en medio de nosotros. Necesitamos, hermano, entender, aleluya, y profundizar un poco más en esta verdad bíblica en esta noche, porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, el Señor Jesucristo, por medio de su poder, amén, y su divina misericordia, aunque aún la promesa del Espíritu Santo no había llegado en medio, aleluya, de la iglesia, el Espíritu Santo se movía en las personas. Desde el Antiguo Testamento la Biblia enseña que el Espíritu Santo se movía en los reyes de ese tiempo. Pero pasaba algo con el Espíritu Santo, y era que el Espíritu Santo, hermano, cuando llegaba a una persona, a un hermano, a un profeta, a un siervo de Dios, llegaba, pero el Espíritu Santo no se quedaba, sino que llegaba a la vida de la persona para hacer un trabajo, para hacer una función específica para la obra del Señor en el Antiguo Testamento. Pero la diferencia, hermanos, que es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no llegaba para quedarse, sino que el Espíritu Santo llegaba a la vida de la persona, y el Espíritu Santo, después que hacía la obra, se iba de la vida de la persona. Por ejemplo, hermanos, cuando, aleluya, dice la Biblia que Saúl fue ungido como rey por el profeta, Saúl recibió el Espíritu Santo. Saúl recibió una instrucción del Señor a través del profeta con la ayuda del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que Saúl no obedeció la instrucción de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se fue de donde estaba en medio de Saúl. En otras palabras, hermanos, Saúl contristó al Espíritu Santo. Y lo que él estaba haciendo, eventualmente el Señor le dijo al profeta: ya Saúl no será más rey,
de Israel, sino que vamos a colocar a otro rey. Y fue entonces cuando Samuel fue a la casa, amén, donde estaban los hermanos de David, y empezaron a buscar en medio de los hermanos de David, pero no estaba David ahí en la casa, sino que David estaba trabajando allá en el campo con las ovejas, gloria a Dios. Y el profeta, al ver a los hermanos de David, estaba viendo en medio de ellos. Pero dice la Biblia que el profeta estaba más enfocado en la parte física de los hermanos de David. Él estaba enfocado en la parte humana del hombre. Amén. Porque los ojos carnales del hombre de este tiempo, amén, no pueden entender las cosas que son del Espíritu. Los hombres, hermanos, las personas en este tiempo, cuando hablamos de las cosas del Espíritu, no lo pueden entender. Porque las cosas del Espíritu, hermanos, no son comprensibles a una mente carnal, no son comprensibles a una mente humana. Y dice la Biblia, hermanos, que el profeta le dijo: este es Señor, este es Señor. Y el Señor le decía: no es ninguno de esos. Tú solamente estás enfocado en la parte externa de la persona. Tú solamente estás enfocado en la parte exterior. Aleluya, pero yo no veo lo de afuera. Yo no veo, aleluya, si esa persona es bonita. Yo no veo si esa persona es alta. Yo no veo si esa persona es guerrera. Yo no veo eso. Yo lo que veo en la persona es el corazón. Lo que hay en el corazón de las personas. Lo que hay en el corazón del hombre. Lo que hay en el corazón de la mujer. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo detesto. Cuando hay un corazón contrito, cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón entregado a las cosas de Dios, cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón transparente para el Señor Jesucristo, cuando hay un corazón para buscarle, cuando hay un corazón sincero, hermano, ahí es donde tú puedes mover el corazón de Dios, aleluya. Por eso dice la Biblia, hermano, que el rey David, aleluya, es considerado en la palabra de Dios como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque David no es que él era perfecto. David no es que era una persona santa que nunca cometió pecado. David cometió pecado como usted y como yo. David hizo cosas terribles. David mandó a matar a un hombre. David cometió adulterio. David cometió fornicación. David se metió contra Dios. Cuando el ejército estaba ya luchando, David estaba pecando. Aleluya. Pero un día el profeta le dijo: estás en pecado, estás mal delante de Dios, no vas para adelante. Y dice la Biblia que David, en vez de irse en contra de Dios, David se tiró al suelo y se humilló delante del Señor, y él reconoció su pecado, y el Señor le perdonó su pecado. El Señor le perdonó, aleluya. Un corazón contrito y humillado es lo único que puede tocar el corazón de Dios. Cuando tú tienes un corazón humillado, un espíritu de humillación, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en tu vida. Den un aplauso al Señor en esta hora. Por eso, hermanos, que Moisés, cuando estaba en medio del llamamiento que él tenía, él había levantado un tabernáculo. Dice la Biblia que en el tabernáculo se levantaba la columna de nube que descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. En otras palabras, hermano, la columna de nube representaba la presencia de Dios. La columna de nube era la parte visible del Señor en ese tiempo. Era algo sobrenatural, mi querido hermano. Era algo poderoso lo que pasaba en ese día, en esos tiempos. La presencia de Dios se hacía notar. Había una señal en ese momento. Cuando era de día, había una columna de nube, aleluya, que cubría al pueblo del sol, que cubría al pueblo de las necesidades, que cubría al pueblo de los problemas, situaciones que pasaban en ese tiempo. Y cuando era de noche también, hermano, aleluya, había una columna de fuego, que la columna de fuego, hermano,
cubría al pueblo del frío, porque en el desierto, hermano, en la noche hace un frío profundamente grande, un frío que no se puede soportar tan fácilmente. Pero el Señor, hermano, ponía la columna de fuego en la noche. Ponía la columna de fuego en la noche, aleluya. Estoy recibiendo una revelación del Espíritu Santo en esta hora. Oh, ay, en el desierto, hermanos, en el mundo vamos a pasar muchas veces por oscuridad. En el desierto, en el mundo, vamos a pasar muchas veces por necesidades, por enfermedades, por problemas, hermano. Pero si la presencia de Dios está contigo, la presencia, Él pone una columna de fuego en tu vida. Él pone una columna de fuego para que usted pueda soportar el problema, para que usted pueda soportar la enfermedad, para que usted pueda soportar la necesidad, la situación, todo lo que venga. La columna de fuego en medio de la oscuridad es para ti, pero tú tienes que desearla, tú tienes que quererla, tú tienes que anhelarla, tú tienes que apreciarla, tú tienes que amarla, no puedes despreciarla, tienes que quererla. Yo quiero su presencia, yo quiero su presencia, Señor, yo quiero su presencia en esta noche. Sin su presencia no soy nada. Por eso que Moisés, hermano, decía: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Déjeme quieto en este lugar, porque aquí yo sé que en este altar el fuego está en medio del altar. No me voy para ningún lugar. No me importa si allá en el otro lugar estamos mejor. No me importa si en el otro lugar tenemos comida. No me importa si en el otro lugar tenemos luz. Si tenemos más prosperidad. Si tenemos más bendición. Si tenemos más cosas, no importa. Lo que yo necesito asegurarme, Señor, es que su presencia esté conmigo a donde quiera que yo esté. Su presencia esté conmigo a donde quiera que yo esté. Pero dice David, hermanos, que Moisés estaba levantando un tabernáculo. Moisés estaba convencido, hermano, que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Cuando él habló cara a cara con el Señor, le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Él estaba diciendo: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces no iré a ninguna parte. No daré un solo paso si no estoy seguro de que estás conmigo. Moisés sabía, hermanos, que era la presencia de Dios en Israel. Que no era el pueblo, que no eran los hombres, que no era ni siquiera él, hermanos. Él entendía que ellos estaban de pie porque el Señor, su presencia estaba con el pueblo de Israel, estaba con él, y donde el pueblo estaba, la presencia de Dios estaba. Y si la presencia de Dios estaba en donde quiera que ellos estuviesen, Dios le daría el sustento, Dios los mantendría de pie, Dios los levantaría en medio de un problema, en medio de una necesidad. Aleluya. Moisés sabía, hermano, que era la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de otras naciones. Y lo mismo es cierto en la iglesia hoy en día, hermano. Lo único que nos distingue de los incrédulos es que Dios está con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, obrando su voluntad en medio de nuestra vida, hermano. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, presente en esta noche, mi querido hermano, es que esta iglesia, aleluya, es fiel creyente, hermano, de que sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios no vamos a ningún lugar. Sin la presencia de Dios no estamos haciendo nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no ve la guardia, en vano cuida, aleluya, la ciudad. Es necesario, mi querido hermano, de que tengamos la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario, mi querido hermano,
la presencia le toque, para que la presencia le unja, para que la presencia le toque en medio de su vida. Un aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. La presencia de Dios, hermano, en nuestras vidas nos da descanso. Aleluya. La responsabilidad que Moisés tenía era una responsabilidad grande, y era de guiar a más de 600,000 personas aproximadamente. Lidiar con cada una de ellas, con caracteres diferentes, con problemas diferentes. Escuchar al pueblo, reclamar, ver cómo el pueblo era rebelde, cómo se olvidaban fácilmente de Dios y adoraban a otros dioses. Qué terrible, hermanos, como la presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no reconocía la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, hermanos, no aceptaba la presencia de Dios. Cuando Moisés se descuidaba con Israel, Israel empezaba a buscar otros dioses. Cuando Moisés, hermano, dice la Biblia, a la altura del monte a hablar con el Señor, Moisés estaba ya hablando, aleluya, con el Señor, y el Señor, dice la Biblia, que empezó a escribirle la ley, aleluya, los primeros lineamientos de la ley. Y dice la Biblia que Moisés venía bajando quizás de hablar con el Señor, hermanos, porque ir al monte a hablar con Dios representa la oración. Usted quiere recibir, tener la presencia, hermano, tienes que tener una vida de oración. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo diariamente, renovarte en el Espíritu, tienes que tener una vida de ayuno. Si tú quieres estar conectado con Dios, hermano, tienes que tener un espíritu de vigilia, tienes que tener un espíritu de vela, tienes que tener un espíritu de leer la palabra de Dios. Pero Moisés estaba en el monte, hermano, estaba en la presencia de Dios. Moisés bajando, aleluya, con la ley, piedras sagradas, preciosas, el dedo de Dios, haciendo, aleluya, toda la figura en medio de la piedra. Yo no puedo describir, no tengo manera en mi mente humana, hermano, de poder entender cómo Dios hizo eso de una manera sobrenatural en medio de la presencia de Moisés. Yo no tengo manera, hermanos, de poder entender eso, pero dice la Biblia que Moisés tocó esas piedras, hermano. Usted sabe lo que es tocar las piedras en las que el mismo Dios puso su estampa, en las que el mismo Dios puso su palabra, en las que el mismo Dios puso, hermano. Eso es algo que no tiene explicación. La mente humana no puede entender eso. La mente humana no tiene explicación. Y quizás venía Moisés bajando, hermanos, del monte contento con las piedras. Y venía, aleluya, alegre. Voy a traer al pueblo la ley de Dios. Lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, lo que el Señor quiere es algo que está a nuestro alcance. Nosotros podemos servir al Señor. Ya ellos han visto cosas poderosas, ya ellos han visto cosas sobrenaturales. Ellos pueden servir a Dios. Y decía, venía Moisés bajando del monte, hermanos. Y lamentablemente, cuando llegó, se encontró con una estatua de oro en medio del pueblo. Moisés estaba hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Moisés tuvo una conversación sobrenatural. Dice la Biblia que cuando Moisés venía bajando, el rostro de Moisés era como un faro que alumbraba. Y los hombres, cuando veían la cara, vieron la cara de Moisés, le dijeron: Moisés, tápate la cara, porque tu cara no nos permite estar de pie delante tuyo. Aleluya, gloria a Dios. Tápate la cara, Moisés. Y Moisés venía bajando del monte, y cuando ve semejante aberración, cuando ve semejante pecado, cuando ve semejante ofensa, ese día, hermanos, aproximadamente 11,000 israelitas cayeron muertos delante
del Señor y delante de Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo despreció la presencia de Dios. No desprecies, hermano, la presencia de Dios. No desprecies la unción de Dios. Moisés se sentía cansado. Quién sabe, Moisés ya no podía más. Pero Dios le dice: mi presencia te dará descanso. Quién sabe, has llegado cansado, has llegado desanimado, has llegado sin fuerza. Dices que no puedes seguir adelante, pero Dios te dice: mi presencia te dará descanso. La preocupación, la responsabilidad, los chismes, los reclamos hacían que Moisés estuviera cansado, hermanos. La falta de compromiso con Dios, la falta de búsqueda de Dios, la dejadez espiritual, hermanos, créanme, producen cansancio. La falta, hermanos, de búsqueda del Señor hacen que los que están buscando se cansen. Amén, hermanos. Amén. Yo quisiera que aquí estuvieran más personas en los cultos, recibiendo de Dios. Amén, hermano. Si las personas entendieran lo que significa estar en un lugar donde la presencia de Dios desciende y toca necesidades y trae milagros y levanta al caído y levanta al que está enfermo y anima al que está desanimado. Oh, esto no se cabría aquí, hermano. Pero hay veces, déjenme decirle algo, hermano, esas personas que a veces no entienden lo importante que es estar levantados en la presencia de Dios. Oh, esos son los que traen cansancio a los que quieren estar en la presencia de Dios. Pero en esta noche yo te digo, hermano, no es tiempo para cansarse, no es tiempo para sentirse desanimado por los que no quieren buscar a Dios. Manténgase usted animado, manténgase usted levantado, manténgase en la presencia de Dios, porque el cansancio se lo entregamos a Dios. Si los otros no quieren venir a la iglesia, venga usted. Pero le advierto, si usted se enfoca en los que no vienen, eso le va a traer cansancio espiritual a su vida. Amén, hermano. Con el tiempo en mi vida espiritual yo he aprendido, hermano. Por eso que usted, hermanos, cuando usted me ve aquí puede haber una sola persona sentada en este culto. Amén, hermano. Aquí puede estar solamente mi familia sentada en este culto. Pero algo que yo he aprendido, hermanos, que todo lo que nosotros, lo que el hombre haga para el Señor, sea de palabra, de hecho, hacerlo, dice la Biblia, de buena gana. Escúcheme eso, como si estuviera sirviendo a Dios y no a los hombres. Amén, hermanos. Amén. Y aún inclusive puedo estar solo y estar predicando en la silla solo. Gracias a Dios que no estoy solo aquí. Pero si pasase que me quedase solo, amén, yo predicaría con la misma intensidad, con la misma pasión, como si estuviera con 1000 personas enfrente. ¿Por qué? Porque mi alabanza, mi adoración, mi ministerio, mi carga no depende de usted. Yo no le sirvo por usted. Yo no le sirvo, hermanos, por usted. Escuche eso, hermano. Yo alabo a mi Señor porque Él me sacó del lodo cenagoso. Él me sacó del pecado. Él me sacó de la maldad de este mundo. Yo no debía estar aquí. Yo debía estar perdido. Yo debía estar muerto en delitos y pecados. Pero si estoy aquí, lo hago por agradecimiento a
mi señora, el que me salvó, el que me rescató, el que me libertó. ¡Aleluya! Den un aplauso al Señor en esta hora. ¡Gracias, Señor! Porque usted es bueno, porque usted es digno, porque para siempre es su misericordia. Las pruebas, hermanos, nos hacen sentirnos cansados. ¿Cuántos han pasado por pruebas? ¿Cuántos han pasado por luchas? ¿Y cuántos la están pasando ahora mismo? Pero el Señor dice, hermanos, venid a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Descansen en el Señor, hermano. Descansen en el Señor Jesucristo. Porque la presencia de Dios, hermano, es nuestra vida. La presencia de Dios es lo que nos trae gozo. La presencia de Dios en mi vida, hermanos. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios sin ganas de alabar? ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios cansados? Amén, hermano, como estoy yo ahorita. Estoy despierto de las 3:30, 4 de la madrugada. Amén. ¿Cuántos han llegado sin ganas de levantar nuestras las manos? Amén, hermano. Aló. No somos robots, somos seres humanos. Así que no está mal reconocer las cosas cuando pasan. ¿Sí o no? El coordinador o el predicador, el coro tiene poco más que saltar para que podamos por lo menos levantar las manos. Espero que hoy no haya sido la excepción y la hermana Agustina le haya puesto a alabar a Dios. Hermano, cada vez que llega a la casa de Dios, hermano, usted debe venir con un corazón dispuesto de alabar. David decía, hermano, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Usted puede alabar en una célula, usted puede alabar en su casa, pero la casa de Dios hay algo especial cuando usted alaba. La casa de Dios allá, porque es el espacio. Amén. Pero usted es la iglesia. Y si la iglesia no levanta las manos aunque tengamos el espacio, no pasa nada. Si la iglesia, hermanos, no levanta las manos, no abre su boca, no pasa nada, hermanos. Debemos gozarnos en la presencia de Dios. David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay alegría, hay felicidad, no hay tristeza, hermanos, pero hay gozo. Amén. Aunque esté cansado, aunque esté enfermo, aunque tenga problemas, aunque tenga necesidades, el gozo del Señor es mi fortaleza. No importa si estoy molido, no importa si estoy cansado, no importa los problemas, no importa la necesidad económica, pero el gozo del Señor, lo que tengo dentro de mí, el fuego que fluye dentro de mí, es más fuerte, es más grande, es más poderoso y me hace tener gozo dentro de mí. Pero un aplauso si usted tiene gozo en esta noche, aleluya. Cuando Moisés, hermano, entraba en el tabernáculo, una nube descendía simbolizando la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor mandaba una nube en el tabernáculo en el Antiguo Testamento? Vuelvo y le repito, hermanos, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento no se quedaba como está ahora. Recuerde que la profecía de la llenura, de la llegada del Espíritu Santo, ocurrió en Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, donde se hablaba de los 120 hermanos que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto. Hasta ese momento, hermano, no se había cumplido la profecía. Pero antes no significaba que la presencia de Dios no estaba. La presencia de Dios estaba, pero estaba, hermanos, en el momento que se requería. Cuando Moisés llegaba al tabernáculo, entonces se veía la nube, con el objetivo, hermanos, de que el pueblo, cuando viese la nube, ellos dijeran, en ese momento, en ese lugar, en esta hora, está la presencia de Dios.
ahí está la presencia, ahí está la nube. Esa era la señal de que ahí estaba la presencia de Dios. Amén, hermano. O sea, Dios, escuche eso, siempre le ha interesado que cuando Él está moviéndose en el hombre, las personas que estén viviendo y la persona que lo esté recibiendo se dé cuenta de que en ese momento está operando la presencia de Dios. Siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo y se ganaba la puerta del tabernáculo, y cuando el pueblo veía la nube, se ganaban a puerta de su tienda y adoraban, se conectaban y empezaban a adorar. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que en el tabernáculo estaba la nube, estaba la presencia. Amén, hermano. ¿Quién sabe? El pueblo decía que me gustaría estar dentro del tabernáculo, me gustaría hablar cara a cara con Dios y experimentar lo que Moisés experimentaba, mas no podía. Escuche eso, hermano. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, solamente Moisés podía entrar al tabernáculo. Amén. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo se rodeaba el tabernáculo, pero se lo rodeaba desde afuera, no entraba. El pueblo solamente se conformaba con ver ¿qué? La nube. Pero Moisés era el que estaba dentro. Amén. En la plenitud de Dios, recibiendo la revelación del Señor. Hoy en día, hermanos, hay libertad para entrar en la presencia de Dios, porque el velo fue rasgado. Escuche eso. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, el Señor dio una profecía, dijo que el velo se iba a partir, este templo se iba a partir en dos, pero lo iba a reconstruir en 3 días, refiriéndose a sí mismo. Y cuando Él, hermanos, derramase su sangre y entregara su espíritu, pasarían 3 días y Él resucitaría. Amén. Los fariseos que estaban en ese momento pensaron que el Señor se refería al templo, pero ellos no entendían, hermanos, que Él se refería a sí mismo. Amén. La manifestación de Dios en carne estaba, aleluya, en la cruz. Y cuando Él derrama su sangre preciosa como el cordero inmolado, esa manifestación, aleluya, de sangre, al estar en ese cuadro, representa el templo. Amén, hermano. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos una casa de oración, pero usted es el templo del Espíritu Santo. Tenemos una casa de oración, pero diga, yo soy el templo de Dios. El Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo puede estar en medio de mí. No necesito un tabernáculo, no necesito una nube. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso que en el libro de los Hechos, cuando llegamos al capítulo 2, estaban los 120 hermanos. Dice la Biblia que de repente, amén, vino un viento recio que chocaba con la casa, y de repente, hermanos, dice la Biblia que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, acompañado de un estruendo. Ese estruendo, hermanos, representa el impacto de la presencia de Dios. Cuando usted está alabando al Señor, cuando usted está escuchando la palabra, cuando usted siente que Dios le está hablando, que Dios le está tocando, que Dios le está diciendo algo a su vida, y usted reconoce, ciertamente la palabra me está hablando, ciertamente Dios me está confrontando. Esa es la presencia de Dios. Pero déjeme decirle algo, hermano, no significa que sea la llenura de Dios, porque dice la Biblia, hermano, más adelante, que después que ellos sintieron el estruendo y las lenguas de fuego posaron sobre ellos, dice la Biblia, y de repente fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Escúcheme esta revelación en esta noche. La nube para el pueblo de Israel, escuche eso. La nube para el pueblo de Israel, hermanos, para la iglesia, la señal para la iglesia
evidencia que alguien tiene el Espíritu Santo, que es cuando alguien habla en lenguas, cuando una persona, hermano, tiene la llenura, tiene la virtud del Espíritu Santo. Es cuando usted abre su boca, es cuando usted empieza a hablar un idioma, un lenguaje desconocido que usted no sabe, y usted en ese momento está quebrantado, está llorando, está hablando en lengua. Es en ese momento, hermano, cuando la presencia de Dios no solamente te impactó, sino que te llenó por dentro. Y un aplauso al Señor por esa verdad. Cuando alguien, hermanos, recibe la presencia de Dios, amén, hay muchas personas que a veces se confunden con esto. Escuche eso. Hay personas que a veces escuchan la palabra, amén, y cuando escuchan la palabra sintieron deseo de llorar, sintieron deseo de postrarse en la iglesia, en el altar, amén. Eso no está mal, eso no está mal, eso está bien, amén, hermano. He visto mucha gente quebrantada en este altar en estos últimos meses, años, y ya llegó, amén. Pero déjeme decir algo, su pastor sabe cuando alguien tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo es la señal? Bíblicamente la Biblia dice, para que alguien tenga la llenura del Espíritu Santo, como dice la Escritura, yo tengo que escuchar lo que está hablando en lengua. Amén. Si no habla en lengua, aunque llore, aunque se quebrante, no tiene el Espíritu Santo. Amén, hermano. Eso no es algo que digo yo, eso es algo que está en la Biblia. Hechos capítulo 2 verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y cuando fueron llenos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero en el versículo 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En otras palabras, hermano, el estruendo es la presencia de Dios. Amén. Usted puede sentir la presencia de Dios. Déjame decirle algo, es el primer paso para ser llenado. Usted no puede ser llenado si usted no siente la presencia de Dios. Amén. Pero para sentir la presencia de Dios hay que buscar a Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia, venga con un espíritu de buscar a Dios. Venga con un espíritu de libertad para alabar a Dios. Porque usted puede sentir el estruendo en la prédica, usted puede sentir el estruendo en la alabanza, usted puede sentir el estruendo en todo. Y es posible que después del estruendo venga la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gócese, hermanos, gócese en la presencia de Dios. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, que nada robe tu gozo, porque aquí está la presencia de Dios. Hermanos, ¿cuántos sienten respeto por la presencia de Dios? La presencia de Dios no es algo que se debe mirar en menos, no es algo que se le debe tener poca importancia, es algo que se debe respetar, es algo que se debe valorar, es algo que se debe cuidar. Amén, hermano. La presencia de Dios no es algo con que se juega y se tiene menos. No se puede jugar con el Espíritu Santo. Tenga cuidado. Estuve enseñando hace una semana atrás acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted puede pecar, pero si usted blasfema contra el Espíritu Santo, dice la Biblia, hermano, eso no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. La palabra de Dios declara que David trasladó el arca, hermanos, y en el arca estaba la presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Mientras había trasladado, dice la palabra, que Usa
y Ahío, su hermano, estaban en una carreta llevando la presencia de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que de repente Usa extendió su mano hacia el arca. Y cuando Usa tocó el arca, porque veía que el arca se iba a caer al suelo, en el momento que Usa tocó el arca, dice, hermano, que esto encendió el furor de Jehová y lo hirió allí por aquella temeridad. En ese mismo momento, hermano, eso encendió el furor de Jehová y Usa cayó muerto en ese mismo instante. Amén, hermano. Hay muchos que dicen, escuche eso, que en ese momento Dios fue muy severo con Usa. Amén. Hay otros que dicen que Usa fue muy atrevido. Amén. Hay otros que dicen que a Usa y a Ahío su padre no le enseñó los principios fundamentales de cómo llevar el arca de Dios. La Biblia dice, hermanos, que para llevar el arca de Dios en ese momento nunca se podía llevar el arca en una carreta. Dice la Biblia que el arca de Dios se tendría que llevar entre 4 personas, como si estuviera llevando un cajón, caminando. Amén. Entonces eso me hace pensar, hermanos, de que Usa y Ahío tenían pereza de llevar la presencia de Dios hacia el lugar donde David la había pedido. Eso me hace pensar, hermano, de que Usa y Ahío no conocían la ley de Dios. Se habían alejado del Señor, se habían alejado de la presencia de Dios y le habían perdido el respeto a la presencia de Dios. Y en ese mismo momento, hermanos, cuando Usa iba en la carreta, aparentemente la carreta realmente, ciertamente, se iba a caer al suelo. Pero Usa y Ahío, hermano, estaban en pecado, porque ellos no estaban bien delante de Dios. Ellos estaban mal, ellos no estaban haciendo las cosas correctamente. Y cuando Usa y Ahío, hermanos, sube el arca, amén, en esa carreta, quizás hubo un pecado, hermanos, de ego. Quizás hubo un pecado de irrespeto contra el Señor. A tal punto, hermanos, de que llegaron a pensar de que la tierra, amén, era más limpia que él mismo. Y le voy a explicar esto un poquito aquí para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. La única creación de Dios que está caída es el hombre. Amén. Escuche eso, la única creación de Dios caída es usted y soy yo. Los peces fueron creados para estar en el agua. ¿Sí o no? Las aves fueron creadas para estar en el aire, para volar. Amén, hermano. Amén. La tierra está ahí. Cuando tú agarras la tierra y le echas agua, se vuelve lodo. ¿Sí o no? Amén. Cuando tú agarras el agua y te lo tomas, sigue siendo agua. ¿Sí o no? Todo está bien. Todo está en orden. Pero el único que ha perdido la naturaleza correcta de la cosa, el único que está caído, el único que está condenado, es el hombre. Entonces el hombre, hermanos, ciertamente delante de Dios es un barro, es un polvo caído. Así que Usa, hermanos, no debió haber tocado el arca en ningún momento. Usa debió haber dejado el arca, pero aún peor que eso, Usa debió haber cargado el arca en sus hombros y no haberla llevado en una carreta. Amén, hermano. Ese es, hermanos, aquel hombre, aquella mujer en este tiempo que quiere pretender servir a Dios, hermano, y no cambia su vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquel que quiere servir al Señor y no cambia su manera de pensar. Aquel que quiere servir a Dios, pero sigue con las mismas cosas de siempre. No ha cambiado. Amén.
Se arrepiente, pero vuelve a lo mismo. Dice la Biblia que es como aquel perro que vomita y al momento, después que vomitó, va y se vuelve y se come el mismo vómito de él. Amén. Es como aquel cerdo, hermano, que se lavó, se va y vuelve nuevamente y se ensucia por sí mismo. Porque su naturaleza, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es la naturaleza del cerdito? Ellos hacen eso en su naturaleza. Los perros hacen eso en su naturaleza, ellos se comen su propio vómito. Pero la Biblia enseña, hermanos, que para el hombre lo asemeja como cuando nosotros todavía estamos detrás de las cosas de este mundo, estamos detrás del pecado. Amén, hermano. Debemos respetar, diga, debemos respetar la presencia de Dios en nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, y no perforarlo. Miren, hermanos, estuve hoy en Panamá. Amén. Fui a varios lugares y me quedé asombrado, hermanos, de 15 personas que pude haber visto en la calle, en oficinas, en restaurantes, en todo. El 95% de la juventud que vi están tatuados. Es increíble, hermanos. El que te atiende en el restaurante está tatuado. El que está en el ascensor está tatuado. La que te habla cuando llega está tatuada. La que te atiende en la oficina está tatuada. Hay un espíritu, hermanos, un espíritu contra el templo de Dios. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. El diablo está metiendo en este tiempo, hermanos, un pecado terrible, que es el de querer pretender, hermanos, sentirnos dueños de nosotros mismos, como que nosotros nos creamos nosotros mismos, como que nosotros respiramos por nuestra propia cuenta, como que nosotros, hermanos, tenemos las cosas a nuestro favor, como que Dios no le interesa eso. Hermanos, se ha levantado un espíritu, aún inclusive en iglesias, hermanos, que aceptan a pastores, a hombres en los altares, aleluya, tatuados, rasguñando su cuerpo, como que eso es cualquier cosa. Y no entiende, hermano, que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque tu cuerpo, hermano, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo no puedo, hermano, hacer las cosas por mi propia cuenta. El Espíritu Santo tiene el poder, Él es el dueño de mi vida. Yo no puedo hacer las cosas de esa manera. Yo no puedo tatuarme, yo no puedo rayarme. Aleluya. Estoy preparando un mensaje acerca de eso, hermano. Hay consecuencias con hacer eso. Yo lo voy a decir en la enseñanza. No cree, hermano, que el que se tatúa simplemente se tatúa y ya no, hermano. Tiene un sinnúmero de consecuencias clínicas que eventualmente traerá destrucción a su vida. Amén. Hay una estadística de personas en este mundo que se han tatuado y muchos hasta de SIDA se han contagiado porque alguien le hizo un tatuaje con una jeringuilla, con un cuchillo infectado con alguien que tenía SIDA, y mucha gente se está muriendo, pero todo el mundo está calladito. Amén. Hay un espíritu de... Yo me acuerdo de mi novio, me acuerdo de las cosas bonitas que viví y me lo tatúo para recordarme. Pero sabe, hermanos, muchas de las cosas que se tatúan las personas en este mundo se tatúan para recordarse de pecados que cometieron. Amén.
porque todavía se acuerdan del novio que tuvieron hace 10 años, pero vivieron en fornicación, eso era una ofensa a Dios, y se lo tatuó. Amén. La gente en este tiempo actúa por ignorancia. La gente en este tiempo actúa, hermanos, simplemente porque, bueno, si otros lo están haciendo, porque yo no lo hago. Amén, hermano. Hay una influencia tan grande en redes sociales con respecto a este punto, hermano, porque déjenme decirle, hermanos, hay iglesias que no se atreven a predicar de esto porque se le va la mitad de la iglesia, porque la mitad de la iglesia le gusta todavía hacer esas cosas y no se atreven a hablar. Pero déjenme decirle, hermano, yo si tengo que quedarme sin nadie, amén, si alguien se va a ir, si alguien se va a molestar, pues que se moleste, porque, hermanos, eso es pecado. Eso ofende a Dios. Eso ofende al Espíritu Santo. Y de la vestimenta pues ni hablo mucho, ¿verdad? Pero, hermanos, usted es templo del Espíritu Santo. Usted no se manda. Amén. Usted quiere ser seguidor de Cristo. Usted quiere ir para el cielo. Usted no va para el cielo haciendo lo que usted quiera. Usted va para el cielo cuando usted se pone en las manos de Dios y se vuelve un esclavo de Cristo. Es la única manera de ir al cielo. 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pareciera que no leen la Biblia los que hacen eso, ¿verdad? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando la Biblia dice de destruir, yo he visto hombres que se sienten vampiros y se hacen una transformación para volverse vampiros. Hombres que se sienten lagartijas y se hacen operación para sentirse lagartijas. Hombres que se sienten lobos y se transforman para volverse lobos. Amén, hermano. Hombres que se sienten mujeres y se transforman, se cortan el miembro y se transforman para volverse mujer. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Eso es un pecado de idolatría. Amén, hermano. Yo quiero que usted conozca la postura del pastor con respecto a eso. Amén, hermano. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y si alguien lo está haciendo, hermanos, que el Señor lo reprenda. Que el Señor se encargue. Pero yo no acepto esas cosas aquí en la iglesia. Esas cosas no son de Dios. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Esto tiene más fuerza que esto. Amén. ¿Me entiende lo que le digo? Esto tiene más poder que esto. Entonces yo me meto a esto y yo veo, de repente me voy a YouTube y veo a un, entre comillas, pastor con la camisita por aquí hasta aquí, ¿verdad? Todo tatuado, ¿verdad? Tatuaje por aquí, tatuaje por aquí, predicando la palabra de Dios. Amén. Y esos son los pastores que tienen millones de reproducciones. ¿Por qué tienen millones de reproducciones? ¿Por qué será? Porque la gente carnal les gusta eso. La carnalidad buscará la carnalidad. Amén, hermano. Pero la gente del Espíritu, la gente que cree en la palabra, puede ver mucho de eso, pero eso no le va a mover a hacer esas cosas. Porque entiende que eso es, amén, que eso es
destruir el templo de Dios. Porque si yo destruyo el templo de Dios, Dios me va a destruir a mí. Dios me va a destruir a mí. Vuelvo y repito, hermanos, respete la presencia de Dios en la iglesia. No debes dañarla, herirla, porque cuando hablamos mal de la iglesia, la maltratamos. Estamos bien dañando al Espíritu Santo. No hable mal del Espíritu Santo, porque recibirá un justo juicio de Dios. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón de Dios, sino que es reo de juicio eterno. Debemos cuidarla para no perderla. La palabra de Dios dice que después que David cae en pecado, le dice, aleluya al Señor, en el libro de Salmos 51:11, aleluya, gloria a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si había algo que David no deseaba perder, escuche eso, era la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué David buscaba el perdón del Señor, hermano? Porque David había experimentado algo. Él había experimentado la presencia de Dios en su vida. Y como él ya la tenía, hermanos, él había obtenido algo que se llama temor de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí tienen temor de Dios? Usted puede estar, hermano, en medio de gente mundana. Amén. Usted puede estar en manos o en frente de gente, hermanos, escarnecedora. ¿Sí o no? Pero si usted tiene temor de Dios, si usted tiene la presencia de Dios, eso no lo va a mover usted. Amén. Usted no se va a dejar influenciar por eso. ¿Sí o no? Pero evalúe su mente y su corazón en esta noche. Si usted está en medio de gente mundana, y esas cosas, estar cerca de gente mundana, lo mueve a lo mundano, hay algo que hace falta en tu vida. Y ese algo se llama presencia de Dios. Si tu presencia de Dios, Señor, no está conmigo, yo me quedo en ese lugar. Si tu presencia, Señor, no me ayuda, yo me quedo en ese lugar. La palabra de Dios dice, hermano, que hubo un hombre que perdió el Espíritu de Jehová, perdió la gracia. Póngase de pie, puede venir aquí adelante si desea. Estoy terminando ya. La palabra de Dios dice que hubo un hombre que perdió el Espíritu de Jehová, perdió la gracia, perdió el brillo, y ese hombre fue Saúl. Segunda de Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Escuche eso, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová representa el Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermano, que cuando Saúl cayó de la gracia de Dios, él entró en un pecado en donde el Espíritu Santo se alejó de su vida por desobediente. Escuche eso, por no hacerle caso al Señor cuando él le había mandado hacer algo que no lo hizo. Dios le dio una orden y era de matar a Amalek y a todo el pueblo, y todo lo que tenía más no obedeció la orden del Espíritu Santo. Y Dios se molestó con Saúl, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, Dios no nos ha dicho algo en nuestro corazón? Y hemos sido infieles delante de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo en nuestra mente, en nuestro corazón, y no lo hemos hecho? Por rebeldes, por desobedientes, por no hacer caso al Espíritu Santo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto servir a Dios,
¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? A veces somos duros de corazón, tenemos un corazón de piedra, no escuchamos la voz de Dios, no hacemos la voz de Dios, nos cuesta obedecer, nos cuesta servir. ¿Por qué? Y perdemos la oportunidad de agradarle, perdemos la oportunidad de obedecerle, perdemos la oportunidad de hacer lo que Él quiere. Perdemos su virtud, perdemos su bendición, perdemos muchas cosas cuando no hacemos la voluntad de Dios. Hoy en día el cristiano, hermanos, se ha vuelto cada vez más en el mundo queriendo adquirir muchas cosas, queriendo adquirir plata, queriendo adquirir lujos, queriendo adquirir respeto, prestigio, fama, pero ha descuidado la presencia de Dios. Y es necesario que como hijo de Dios, mi querido hermano y hermana, en esta noche comprendamos, hermano, por la sangre del Señor Jesucristo, anhele la presencia de Dios, anhele la palabra de Dios, anhele la casa de Dios. Moisés se declara con el Señor y le dice: yo no quiero nada más que tu presencia. La palabra anhela es desear algo con pasión, con gozo, con alegría. Todo creyente debe desear la palabra de Dios, la presencia de Dios. Cristiano que no anhela la presencia de Dios para su vida no vale nada. Si tú no anhelas la presencia de Dios, entonces tú no eres cristiano, porque el cristiano verdadero anhela la presencia de Dios. El cristiano verdadero recibe la presencia de Dios con gozo, con alegría, aleluya, con sencillez de corazón. El salmista da un clamor y dice: mi alma tiene sed de ti, Dios. Mi alma tiene sed de ti en esta noche. Así como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti en esta noche. Yo te anhelo, yo te anhelo, yo te anhelo, Señor. Yo te anhelo, Jesús. Yo te anhelo, Jesús. Yo te anhelo, yo te anhelo, yo te anhelo. No importa si estoy cansado, no importa si estoy agotado, no importa si tengo enfermedad, si tengo problemas, no importa. Yo te anhelo, Señor, yo te anhelo, yo te anhelo. La mano de Jehová vino sobre mí. Ezequiel 37:1. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En esta tarde, Dios, en esta noche, Dios quiere soplar sobre alguien que quizás su vida espiritual está como los huesos secos de la profecía de Ezequiel. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste en la madrugada a hablar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste al Señor con sencillez de corazón? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas delante del Señor en lo oscuro de tu cuarto, como un niño cuando está triste, pero no estás triste, sino que estás contento porque has sentido la presencia de Dios en tu vida, has sentido el amor del Padre en tu vida, has sentido el amor del Señor diciéndole: no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, no importa si estás enferma, no importa si estás enfermo, no importa por ese problema, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te estoy vigilando, yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti, Señor, tengo cuidado de ti, hijo. Yo tengo cuidado de ti en esta noche. Quiero que sepa, hermano, hermana, siento la presencia de Dios. Siento como que chispas están saliendo de este lugar.
Oh, Dios mío, necesitamos su presencia, Señor. Necesitamos su Espíritu Santo. Necesitamos su Espíritu Santo, Señor Jesús. Quiero quedarme en ese lugar, Señor, en esta noche. Necesito su presencia, Jesús. Necesito su presencia, Jesús. Necesito su presencia. Necesitamos el poder de su Espíritu Santo. Oh, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Parece la presencia de Dios en esta noche. Presencia de Dios en esta noche. No se vaya a su casa sin antes sentir la presencia de Dios. Oh, Dios mío, Señor Jesús.
tratando de ir a la paz. Vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya. Vamos a dejar que el Espíritu Santo, yo siento la presencia de Dios. Si usted no está hablando en lenguas, si usted no tiene la presencia de Dios, despójese de esas cosas, enfóquese en la presencia, llénese de Dios, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Siento la presencia, la presencia, la presencia. Desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo en esta hora. Huesos secos, huesos secos, huesos secos se levantan en esta hora, aleluya. Huesos secos se levantan. Ministerios se levantan en esta noche. Ministerios que han vuelto a ser huesos secos, se levantan en esta noche. Levanta tu ministerio, levanta lo que Dios te ha mandado a hacer. Levántate en esta hora por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Eso es. Sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando la presencia de Dios. Sigue buscando la presencia de Dios. Si mi presencia, Señor, no está contigo, no quiero moverme para ningún lugar. Si mi presencia, Señor, si tu presencia no está dentro de mí, Dios mío, me quedo quieto. Cuando el Señor Jesucristo le habló a los discípulos y le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que usted vaya a hacer para el Señor, usted necesita ser investido con el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que usted va a hacer para el Señor, usted necesita sentir la presencia del Espíritu Santo, hablar en lengua, llenarse de Dios. Necesitamos, hermanos, entender a profundidad la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos entender, mi querido hermano, la necesidad de ser llenos día con día de la presencia de Dios. Necesitamos entender eso, hermanos. Cuando entendamos que el Espíritu Santo en nuestra vida es tan importante como respirar. Cuando entendamos que el Espíritu Santo en nuestra vida es tan importante como tomar agua. Cuando entendamos que nuestro Espíritu y el Espíritu Santo en nuestra vida es tan importante como ir a trabajar, como tener dinero, como cosas necesarias en su vida. Hasta que no entendamos eso, hermano, nunca le daremos el lugar, el espacio que necesita el Espíritu Santo en nuestra vida. Nunca creceremos, nos quedaremos estancados, no avanzaremos, no creceremos. ¿Por qué? Porque no estamos dándole el lugar que necesita el Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya, gracias Señor Jesús por su palabra. Gracias Señor por su Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.